Rabino, buenas noches. Le agradecemos profundamente la oportunidad y su tiempo para esta entrevista. Shalom, ¿cómo está usted? Shalom, te agradezco muy bien. Al contrario, les agradezco mucho la oportunidad de este espacio para esta entrevista. Perfecto, me gustaría iniciar con una pregunta obligada. ¿Qué es el Hanukkah y qué se celebra en esta fiesta? Hanukkah es una palabra hebrea que significa la dedicación. Le llamamos la dedicación porque en la historia nosotros nos encontramos que en el año 185 antes de la era común, Alejandro el Grande había conquistado todo el Medio Oriente y entre estas ciudades conquistadas Jerusalén. Cuando Alejandro el Grande muere, el primer rey no tuvimos realmente grandes problemas con los griegos. El problema es a la muerte del primer rey de Grecia, después de Alejandro el Grande, queda Antíoco el IV o Antíoco Epífanes, Antíoco el Loco, que era realmente como era conocido. Y Antíoco Epífanes, por vez primera en la historia de todas las civilizaciones de todo el mundo, promulgó que todo el mundo debería de convertirse a la religión, al credo griego, y ello obviamente pues nos incluía a nosotros. Y comenzó a torturar, comenzó los martirios, la persecución contra el pueblo hebreo a causa de su credo. Así que el pueblo hebreo tuvimos nosotros ahora por vez primera en la historia del mundo, como te comento, se dio una lucha no de poderes, no de conquistas, no de territorios, sino ideológica. Se prohibió la libertad de credos por vez primera y nosotros vimos en la obligación de luchar por tener esta libertad ideológica. Entonces, la dedicación Hanukkah, propiamente dicho, es la celebración de cuando los griegos conquistan Jerusalén, profanan nuestro templo. Lo profanan porque Antíoco Epífanes mete en el altar, en nuestro altar sacrifica una cerda y mantienen relaciones homosexuales arriba del altar. Traen la imagen de Dios, de Zeus. Dios viene del latín Deus, del griego Theos, pero se pronuncia Zeus. Entonces traen la imagen del Zeus olímpico y obligan al pueblo a hacer sacrificios y adorarle, y nuestro templo lo convierten en gimnasio. En gimnasio, no lo que hoy conocemos como un gimnasio. Gimnasio es un lugar dedicado a la diosa Gimnos, a la diosa de la desnudez, y lo convierten en un centro nudista. Entonces, la liberación, la dedicación que hacemos en Hanukkah es la revolución que hicimos, la guerra que hicimos contra el pueblo griego, en donde unos pocos, hablamos de un ejército muy pequeño, pueden derrotar después de 3 años y medio al imperio griego. Sabemos que hay distintas corrientes dentro del judaísmo, pero ¿todas celebran el Hanukkah de la misma manera? El judaísmo actual es muy buena pregunta, muy interesante. El judaísmo actual, precisamente a partir de la guerra de los macabeos, tenemos en cuenta que macabeos, los macabet en hebreo, la palabra macabet significa herreros. Algunos hoy en día la quieren traducir como martillos, pero macabet es herrero. Los herreros, porque fue el pueblo herrero una sección, una familia, los herreros, los macabet, los que iniciaron esta revolución. En esta guerra precisamente es donde se dan las 5 principales corrientes, o 6 principales corrientes actuales del judaísmo. Ahí es exactamente en donde nacen los ortodoxos, ultraortodoxos, hasídicos, caraístas, reformistas y esenios. De allí venimos. A partir de esa revolución, que un poco más adelante puedo ahondar en el tema, es en donde nacen las distintas corrientes. Pero eso sí, todas las líneas del judaísmo actual y del pueblo de Israel actual, todas estamos de acuerdo en una cosa: el cumplimiento de los mitzvot, de los mandamientos, los 613 mandamientos, y las moedim, las fiestas, las celebramos igual todas. Diferimos ideológicamente en algunas cuestiones interpretativas o en cómo llevamos a cumplimiento los mandamientos, pero sí estamos de acuerdo todos en las fiestas. Diferimos en liturgias, pero la fiesta la celebramos absolutamente los 6 movimientos actuales y únicos que hay del pueblo de Israel. Todos celebramos Hanukkah. ¿A qué atribuye usted que Israel sea la única civilización antigua? Israel es la única civilización antigua. Ha muerto Mesopotamia, murieron los fenicios, fueron terminados los sumerios, Asiria, Babilonia, y todas las antiguas civilizaciones murieron.
Israel es la única que sobrevive. Principalmente nuestro credo personal se debe a una baraja, una bendición que el Creador tiene sobre su pueblo, un cuidado que tiene. Sin embargo, antropológicamente hablando, cada vez que un imperio conquistaba, específicamente Babilonia y Asiria, cuando Babilonia y Asiria conquistaban un pueblo, este pueblo necesariamente estaba destinado al fracaso, a la ruina, a la desaparición total, por un factor histórico tremendo. Te arrancaban desde las raíces. Es decir, Asiria y Babilonia específicamente, cuando conquistaban un pueblo, se llevaban a todos los varones de allí y eran deportados hasta otro país. Y a todos los varones de otro imperio conquistado los trasladaban hasta tu tierra. Y esto provocaba que en 2 generaciones más ya no había cultura. Ya se habían revuelto las culturas, había un mestizaje y se perdían las costumbres, se perdía o se transformaba el idioma. Y cada pueblo asumía, ante las guerras, cada pueblo asumía que estaba peleando tu Dios contra mi Dios. Tu Dios es más fuerte que el mío, por lo tanto nosotros fuimos vencidos. Con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel nunca fue así. Nosotros todo el tiempo, cada vez, desde hace 6.017 años que llegamos a este mundo como pueblo, todo el tiempo que hemos tenido una guerra y hemos sido derrotados, jamás hemos creído que el Dios de ninguna nación sea más fuerte que nuestro poderoso. Siempre hemos asumido que ante cada derrota, ante cada evento trágico, ante cada linchamiento, pogromo, ante todas estas circunstancias nefastas, lo hemos atribuido a factores humanos o a nuestras propias fallas, a nuestras consecuencias, como una consecuencia, como un castigo, si le queremos llamar así, pero nunca a que el poderoso de Israel haya sido derrotado. Por lo tanto, nos hemos mantenido fieles, sin movernos un centímetro de lo que está escrito en la Torá, de lo que está escrito en el Tanaj. Siempre deportados, estemos en donde estemos, todo el pueblo de Israel mantiene intacta su idioma, mantiene intactas sus costumbres, mantiene intactos los mandamientos, el shaharit, el rezo de la mañana, el minjá del mediodía, el arbit de la noche. Nuestras costumbres quedan intactas y eso es lo que nos ha hecho permanecer como la única civilización antigua. ¿Qué corriente es con la que usted comulga? El pueblo de Israel actualmente tiene seis líneas únicamente. Los ortodoxos, los ultraortodoxos, los hasídicos, los caraítas, los reformistas y los esenios. Yo en lo particular fui formado como ortodoxo, pero hace algunos años, bastantes años, yo abracé el movimiento de los esenios, porque yo en lo particular creo en Mashiach, es decir, yo creo en la figura de Yahshua como el Mesías. Y obviamente, si Mashiach, nosotros tenemos que creer en lo que creía Mashiach, en lo que creía el Mesías. El Mesías obviamente reprobó a todos los fariseos, que son los ortodoxos actuales, reprobó a los saduceos, que son los ultraortodoxos actuales, reprobó a los doctores de la ley, que son los nazarenos actuales, reprobó a los celotas, reprobó a todos los movimientos religiosos de su época. Yahshua pertenecía a los esenios, igual que las familias levitas, porque Yahshua es mitad judío únicamente, es judío por parte de Yosef, pero por parte de su hija Mariam es levita. Entonces Yahshua era esenio, por lo tanto todos aquellos que creemos en Mashiach estamos obligados, solo hay una línea para nosotros, que es la línea esenia. Por lo tanto, hoy por hoy yo comulgo por completo con los esenios y hoy por hoy yo soy un esenio. Rabino, ¿cómo es que nacen los esenios? Precisamente en Hanukkah, cuando Matiteya, el macabeo, hace la guerra contra Grecia, cuando ellos vienen, traen una imagen, hay una procesión y traen una imagen del Zeus olímpico y ordena a Antíoco Epífanes que hay que hacer un sacrificio para Zeus y le tratan de convencer a Matiteya y le dicen: tú eres sumamente influyente en el pueblo, si tú das el primer paso para hacer el sacrificio, obviamente los demás te van a seguir.
Matityahu responde: mi familia, mis hermanos y yo somos fieles a la Torah y preferimos morir. Dicho esto, tomó la espada, los siguieron y se hizo una matanza tremenda de griegos. No tuvimos una sola baja. Pero después de esta matanza y la destrucción del ídolo del Zeus olímpico, después de destruir la imagen de Dios, bueno, nos vimos obligados a huir a las montañas y vivir en las montañas. Muchos judíos fueron traicioneros, ciertamente, y muchos judíos, por cuestiones de moda, por cuestiones de la novedad, simpatizaron con los griegos y querían, incluso el libro de los Macabeos, el primero y el segundo libro, hablan de que muchos judíos se convirtieron a la religión griega y disimulaban, se avergonzaban de su circuncisión, amarraban ganchitos, se colgaban piedras para volver a jalar el prepucio y que se tapara su circuncisión, se avergonzaban de ser judíos. Entonces, los judíos aconsejaron a los griegos que nos atacaran en Shabbat, porque la Torah nos prohíbe hacer esfuerzos en Shabbat. Entonces nos obligan a salir de las cuevas mediante humo y decidimos no pelear, una pésima decisión. Entonces nos ahogaron con humo, a los que salieron los torturaban y nacen así los primeros mártires. Y ahí es en donde muere Matatías. Queda a cargo de los macabeos, a cargo de la guerra, queda su hijo Yehudá. Yehudá Macabeo hace un concilio y decide que si nos vuelven a atacar en Shabbat vamos a tomar las armas y vamos a pelear para poder seguir cumpliendo mandamientos después. Si no hay el pueblo de Israel en el mundo, nadie podrá cumplir Torah. Entonces es más importante que vivamos hoy, aunque desobedezcamos algunos mandamientos. A Yehudá Macabeo le va muy bien, hace unas guerras, logra liberar a Jerusalén del dominio griego, pero muere en la batalla. Entonces su hermano Jonathan Macabeo, toma el cargo del pueblo de Israel. Y Jonathan, sumamente inteligente y diplomático, lo que hace es que el pueblo griego se divide en varias facciones, porque no están muy contentos con Antíoco Epífanes, y van a conquistar los griegos a Asiria, precisamente. Asiria está dividida en dos, y lo que hace Jonathan el Macabeo es ir con el sector más débil de Asiria y unirse a su ejército. Decir, bueno, nosotros te ayudamos a que Grecia no te conquiste y tú nos ayudas a liberarnos de ellos. Hace esta estrategia militar diplomática y es como logramos liberarnos después de 3 años y medio del imperio griego. Y cuando nos liberamos precisamente un 25 de Kislev, que es cuando celebramos Hanukkah, nos celebramos en invierno, y queda un grave problema. Los griegos habían matado a todos los levitas, a los pocos levitas que quedaban. Solamente los levitas podemos, y digo podemos porque yo soy levita, por apellido soy levita, solamente los levitas podemos llevar los sacrificios en el templo, en la enseñanza, ministrar, es algo que nos corresponde a nosotros. Entonces, al no haber levita, Jonathan Macabeo se pone como el Cohen Hadadol, el sumo sacerdote, y dice, a nosotros nos toca ahora la enseñanza, a nosotros nos toca ahora los sacrificios. Pero los guerrilleros que había contratado dijeron, no, nosotros somos los que peleamos la guerra, entonces nos toca a nosotros. Los grupos más religiosos, los nazarenos, dicen, nos corresponde a nosotros el mando. Y es como se comienzan a dividir, y así es como nacen los prushim o fariseos, los sadokim, que dicen, bueno, si el reino le pertenece a David, nuestro padre, reinó David, después de David reinó Shlomo, su hijo, después de Shlomo, Roboam, y con Roboam se parten las 12 tribus, se dividen, pero Sadoc, el hijo de Roboam, no alcanzó, y de ahí vienen los sadokim, es decir, los saduceos famosos. Ellos creían que les correspondía por ley, por derecho divino, seguir reinando ellos. Y aquí es donde realmente nacen los ortodoxos, antes llamados prushim o fariseos, los ultraortodoxos, los hasídicos, los caraítas, los nazarenos. Pero hay un grupo, o habemos un grupo, que nos retiramos a las montañas a vivir y nos dedicamos a la oración y la interpretación de Torah, aislados del mundo, que somos los esenios.
165 años después nace el Mesías, nace Yahshua, y él precisamente es practicante, es un observante de la línea esenia. Así es como nacemos los esenios, pero realmente allí es donde nacimos todos salvo los reformistas, porque los reformistas es un movimiento religioso político relativamente nuevo. Los reformistas tienen de 1948 a la fecha, pero los 5 grupos antiguos, originales, allí nacimos: ortodoxos, ultraortodoxos, jasídicos, caraítas, nazarenos y nosotros los esenios. ¿En qué se diferencian los esenios de las otras corrientes? Hay unas diferencias sumamente marcadas con nosotros los esenios. Los esenios, el esenio verdadero, y permítaseme decirlo de esa manera, el esenio verdadero es observante de la Torah. Somos sumamente religiosos, tradicionalistas, observantes de la Torah. Y hay un movimiento realmente nuevo, metafísico, y mezclan algo de cábala, metafísica, rosacruces, magia blanca, esoterismo, ni siquiera puro, esoterismo mezclado. Y lo quieren manejar hoy en día. Si entramos a páginas de la internet, te lo manejan como si fueran esenios. Y no tiene nada que ver con nosotros, el pueblo hebreo esenio, realmente. Los esenios, desde un principio establecimos un apartamiento de vida. En los esenios es el único grupo dentro del pueblo hebreo que un sector de personas se casa y otro sector de personas no se casa. Esto debido a una ideología para nosotros absolutamente lógica. El matrimonio requiere de vocación. No todo el mundo nace para casarse. Entonces, hay una parte impensable para el pueblo hebreo, el celibato. Sin embargo, para el grupo de los esenios, no es de ninguna manera impensable. El matrimonio, como toda acción humana, requiere de vocación. Entonces, los esenios, una parte de nosotros no se casa nunca y viven el celibato. 1, 2, los esenios nos consideramos familia, absolutamente todos. Quizás somos los primeros comunistas, y comunistas me refiero a tener todo en común. No hay clases sociales entre nosotros. El dinero nuestro es exactamente eso, nuestro. Todo el dinero se junta y se reparte entre las necesidades de la comunidad. Viudas y huérfanos son la obligación de todos, ya que los huérfanos son hijos de todos nosotros. Y nos juntamos como una gran familia. Eso fue por lo menos el principio. Hoy en día con la vida moderna nos es más complicado hacer esto, pero estamos en esa procuración. Los esenios, a diferencia de otros grupos, de una manera muy marcada, la salahot que tomamos, los preceptos, los interpretamos de una manera sumamente distinta. Creemos, estamos convencidos que el ser humano está por encima del Shabbat, por encima de la Torah. Mashiach lo dijo claramente: el Shabbat es mayor que el Mishkan, mayor que el templo, pero el ser humano es mayor que la Torah, porque la Torah se hizo para el ser humano y no el ser humano para la Torah. Por lo tanto, no hay nada más importante que el ser humano, ni siquiera la Torah. Si necesitamos violar la Torah, violamos la Torah. Estamos en una procuración de paz interior, una procuración de trascendencia para el siguiente mundo. Tomamos la vida como un ensayo para la vida eterna. Creemos en la transmigración e interpretamos la Torah de una manera un tanto distinta. Creo que es muy profundo y abarcaríamos muchísimo que nos diferenciamos. Básicamente diríamos que somos el sector más espiritual, profundamente religioso, pero sobre todo mucho más espiritual que los otros, mucho más trascendentes que los otros, o mucho más esotéricos, dirían algunos, que los otros. Rabino, ¿el Mesías era esenio? Totalmente. Si nosotros leemos las escrituras, en la Besorá de Gilel, conocido aquí como Lucas, nosotros vemos que Sejarjá es levita de la familia de Amós,
Él está casado con alguien de su misma familia, que es Elisheba. Elisheba es pariente de Mariam, Miriam, María. Por lo tanto, ellos son levitas y son esenios. Los esenios se dedican a adoptar a todos los huérfanos. Sejarya era ya anciano cuando tiene a su hijo Yohanan ben Sejarya, Juan el Bautista, conocido así en el mundo occidental. Entonces, la historia nos muestra cómo los romanos toman a Sejarya, le quebran la columna vertebral en el altar y lo parten con la espada en dos para que confiesen dónde está su hijo, porque obviamente al nacimiento de Yohanan ben Zacarías, de Juan el Bautista, todo el mundo queda impactado, ya que él queda sordomudo y tiene la visión del Malach Gaburael, del ángel Gabriel, que se le aparece cuando ofrece el incienso, y todo el mundo cree que Juan el Bautista es el Mesías. Entonces, cuando Herodes se ve burlado por los magos de Oriente, pues da por hecho que Juan el Bautista es el Mesías, lo manda a buscar, y Elisheba huye al desierto. Cuenta el Qumran, los rollos del Mar Muerto, cuentan cómo ella se fue a las montañas y los esenios la toman a ella como viuda y al niño como huérfano, y es en donde él es criado. Zacarías, Sejarya, por supuesto, se niega a dar con su paradero, a decir su paradero, y es en donde lo matan. Por eso es que Yahshua, Mashiach, cuando es adulto y acusa directamente al gobierno y a sus cómplices, los fariseos, dice: todos los pecados imputados desde la sangre de Abel el justo hasta Sejarya, a quien vosotros matasteis entre el altar y el templo, será puesta sobre sus cabezas. Entonces, esta familia, todos eran esenios. Yohanan ben Zacarías era esenio, se crió en el desierto, vestía ropa de camello, se alimentaba de miel silvestre y langostas, todas sus costumbres como esenio. Y por supuesto, cuando hace Tevilá Mashiach en el río Yardén, cuando hace la inmersión, Yohanan ben Zacarías le rinde tributo como rebé, como rabino, y le entrega 70 de sus discípulos. Dice: síganlo, porque este es el Cordero del Altísimo que quita el pecado del mundo. Y se van 70 de los discípulos de Yohanan ben Zacarías con Mashiach, con Yahshua. Entonces estaban vinculados totalmente, son esenios. Y Mashiach, todas sus costumbres, incluso las aparentes violaciones de la Torah, las cumple como un esenio. Amén del pleito casado que tenían siempre con los fariseos, con los saduceos, con los nazarenos, con los escribas, con los doctores de la ley, que, como te digo, son las raíces de las líneas judías actuales. Rabino, ¿cuál es la interpretación personal que le da la comunidad al Hanukkah? La comunidad esenia, Sí. nosotros. Es una pregunta sumamente interesante, y me gustaría tener la habilidad de poder responderla adecuadamente de una manera muy resumida, lo que es muy complicado. Pero haciendo un esfuerzo, Mashiach es el centro de las fiestas para nosotros, el pueblo esenio. La columna vertebral de la Torá se encuentra en el Sefer Vayikra, en el libro de Vayikra, el capítulo 23 exactamente. En Occidente se conoce como Levíticos. El libro de Levítico 23 es la columna vertebral de la Torá. Allí están descritas las fiestas. Y aunque Hanukkah no pertenece a las fiestas ni de primavera ni las fiestas de invierno, ninguna de las 7 fiestas, Hanukkah no aparece. Hanukkah es una fiesta civil. Sin embargo, Mashiach aparece, proféticamente hablando, aparece en todas las fiestas. Mashiach es el cumplimiento de cada fiesta. El ángel Gabriel, Malach Gaburael, habla con Miriam, el día de Hanukkah, el 25 de Kislev, el primer día de Hanukkah. El ángel Gabriel aparece a Mariam. Aparece a Mariam y le anuncia: tú tendrás un hijo. ¿Cómo sabemos que esto fue el primer día de Hanukkah? De una manera sencilla. El embarazo, la gestación, solamente hay 2 especies en todo el planeta que tienen 280 días de gestación: las vacas y nosotros. Si nosotros contamos 280 días después de Hanukkah, nos va a dar exactamente el primer día de Sukkot, el primer día de las fiestas de las cabañas o los pesebres.
Y por eso es que Mashiach nace en un pesebre. Estaba en el primer día, que es cuando Yahshua nace. Entonces, 280 días después de Hanukkah, es el primer día de la fiesta de las cabañas. Entonces, Yahshua es anunciado en Hanukkah, nace en Sukkot, muere en Pesach, resucita en Bikurim, asciende al Shemayim, asciende al cielo en la fiesta de Shavuot, es anunciado en Rosh Hashanah con la fiesta del Yom Teruah, del día de los shofares, regresa en Yom Kippur y celebraremos las bodas, o el milenio, en la vida eterna, nuevamente en Sukkot. Es decir, es el cumplimiento, y Hanukkah es el inicio de todo este cumplimiento. Por lo tanto, para nosotros no solamente es una fiesta cívica, es el inicio profético del caminar de Yahshua en esta tierra, con su primera aparición, que ya sucedió, y la segunda aparición cuando venga nuevamente como hijo de David, no como hijo de Joseph, que es el que apareció. Rabino, la siguiente pregunta se la haré con profundo respeto. Espero no incomodarlo con ella. Sabemos que el pasado 21 de noviembre, hace solo 17 días, su cuñado fue secuestrado y no llegaron a un arreglo conveniente y fue asesinado. Y este evento conmovió profundamente a su familia y amigos. Y hace un par de semanas, su pequeño de días, su pequeño nieto cumplió su primer año de muerto. ¿Cómo conciliar estos hechos inentendibles a la luz de la fe? ¿Cómo logra la fe mitigar este dolor? Sí, es complicado. Fue un hecho muy conocido en la comunidad. Secuestraron a un gran amigo, no solamente mi cuñado. Nos unieron 30 años de una amistad llena de profundo cariño, de respeto, de complicidad, grandes momentos. Y ciertamente fue arrancado de entre nosotros, fue secuestrado y no hubo un arreglo monetario adecuado y nos entregaron el cuerpo. Y junto con este evento se cumple el primer aniversario de mi nieto muerto. Recuerdo a un rabino, Amnon Yisach, cuenta que llega a su casa después de un Shabbat y él, como ortodoxo que es, las mujeres no van a la sinagoga, al Bet Knesset, y su esposa, una mujer llena de fe, le dice: rabino, si alguien ha depositado algo que no te pertenece y viene a reclamarlo después de muchos años, después de un tiempo, debemos devolverlo. Y Amnon Yisach dice: pues claro. Dice: pero aunque ya hayan pasado muchos años. Dice: sí, pero si no te pertenece tienes que devolverlo. Dice: qué bueno que pienses así, porque este fin de semana murieron 2 niños. Tenía 2 pequeños y los niños habían muerto ahogados en un accidente de piscina. Y él iba acompañado de sus discípulos, y ya durante el servicio funeral uno de sus discípulos le dice: rabino, vimos que se descompuso su cara cuando le anunciaron que sus pequeños habían muerto. Dice: ¿qué es lo que pasó por su cabeza, por su corazón en ese momento? Y él responde que es como cuando vas por la calle caminando y alguien te da un golpe en la espalda, te sobresaltas, después volteas y descubres que es tu padre que te está saludando. Y dices: papá, me asusté, por un momento me asusté, pero eres tú. Llegar a este punto de fe debe ser maravilloso. Yo no lo tengo en lo particular. Entre los grandes golpes de la vida, nosotros deberíamos de entender que detrás de los fenómenos está la mano amorosa de nuestro Padre, y decir: bueno, nosotros devolvemos lo que nos fue prestado, devolvimos a nuestro nieto. Hoy nos toca devolver a nuestro amigo y familia,
Obviamente mi esposa está devastada, toda la familia nos ha golpeado profundamente este evento. Sin embargo, me gustaría decir que la fe es un lenitivo tremendo, que la fe logra mitigar el dolor, pero eso no es verdad. La fe no sirve para quitar el dolor. El dolor es absolutamente sano, porque el dolor es el que te hace madurar, el dolor es el que te hace crecer. Decía Epicteto que la felicidad es el alimento del alma, pero el dolor es el que la hace crecer. Tristemente tiene razón. La fe no sirve para mitigar el dolor. El estudio de la Torá, el cumplimiento de los mandamientos, la oración continua, nada de eso puede quitar el dolor. Ante estas interrogantes de la vida, de no saber por qué suceden las cosas como suceden, lo mejor es hacer un homenaje de silencio, callar ante el Todopoderoso para no soltar palabras irresponsables y decir: Padre, yo no sé nada. Tú lo sabes todo y yo no sé nada. Por lo tanto, sea hecha tu voluntad. Como dijo Job en su tiempo: usted dio, usted quitó, sea hecha su voluntad. Nosotros permanecemos en silencio y como pueblo, como esenios, tenemos una obligación, y ahora que me das la oportunidad, ahora que lo mencionas, lo digo sin el mínimo pudor. Desde aquí, desde este momento, queda perdonado eso. A los que lo hicieron, queda perdonado. Mashiach nos conminó, nos ordenó perdonar a los enemigos, orar por los que nos hacen daño, y que en el día del juicio final estas personas sean juzgadas por todo lo que hayan hecho, excepto por este crimen. Queda perdonado por nuestra parte. No buscamos culpables, no buscamos venganzas, no queremos ningún tipo de justicia, y que este asunto ni siquiera quede en manos del Padre, que el Padre perdone a quien haya hecho esto y sus motivos, y procuramos quedar en paz con el paso del tiempo. Seguramente hoy por hoy no se puede, pero con el paso del tiempo seguramente sobrevendrá la paz otra vez, y nos rendimos ante la voluntad del Padre. La fe no puede quitar el dolor. Sin embargo, la convicción de una vida eterna en donde nos reencontraremos otra vez todos, y nos reencontraremos con mi nieto, y no solamente con mi cuñado Héctor, sino con todos los seres queridos que hemos perdido al paso del tiempo. Eso no es una esperanza, es una convicción, y eso sucederá tarde o temprano. Entre tanto, procuramos un bienestar para todos. ¿Algún mensaje que quiera enviar para la comunidad israelita esenia? Sí, bueno, no únicamente para la parte esenia, sino para absolutamente todos los ajim, todos los hermanos dispersos en todo el mundo, y los que están en Jerusalén. Bueno, esperamos que esta fiesta de Hanukkah es una oportunidad. Desde el primer Hanukkah hay una tremenda oportunidad. Teníamos aceite para un día, y Hashem nos permitió el milagro de que durara este aceite 8 días. Y aunque esto tiene significados proféticos, a donde voy en este momento es a que cada año todas las personas del mundo tenemos la oportunidad de rededicar nuestras vidas. Es la fiesta de las luces, de la dedicación, porque cada año el Eterno nos presenta la oportunidad de celebrar Navidad. El 25 de diciembre, que es cuando nace Ra, que es cuando nace Horus, que es cuando nace Krishna, que es cuando nace Odín, que es cuando nace Zeus, que es cuando nace Jesús, la deidad pagana del 357 de Roma, o dedicar nuestra vida al Altísimo. Entonces, este año el Padre nos presenta exactamente la misma oportunidad. Tenemos la oportunidad de volver nuestros ojos a Dios, o de volver nuestros ojos al Creador verdadero. Entonces, permanezcamos fieles. No nos avergoncemos de nuestras raíces. No reneguemos de quiénes somos, de la suerte que nos ha tocado
tener que decir este año, rededicar nuestras vidas, significa decir yo creo en ti. Aunque haya sido degollada la paloma de la paz, aunque los buenos parece que fracasamos y los malos triunfan, aunque las campanas doblen a muerto, yo creo en ti, yo dedico mi vida nuevamente a ti. Aunque haya tantas cosas que parecen ir mal y seguramente lo están, invitamos a toda la comunidad hebrea a seguir creyendo, a seguir nuestro camino, porque vendrán tiempos mejores, si no en esta vida, en el mundo venidero. Entonces, una invitación, un exhorto a toda la comunidad a celebrar dignamente nuestras fiestas, a conservar nuestras tradiciones, a conservar nuestro lenguaje, a conservar intactos los mitzvot, los mandamientos de la Torah, y a continuar en este caminar que no es sencillo, pero definitivamente vale la pena. Saludos a todos, Shalom Ubrejot, Javerim Bejaverot, y espero que sea de bendición esta entrevista para todos ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco mucho, Fede.